Hola a todos. En otro ciclo de entrevistas, soy como una persona que quiero muchísimo, que ha sido mi maestra por un buen tiempo en la Escuela del Alma y a quien guardo un profundo cariño por haberme mostrado como la semilla de algo que va germinando cada vez más. Patti, muchas gracias. Hola, hola Eli. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por esta instancia. Muchas gracias. Eh, Bueno, para los que no conocen a Patti, Patricia May tiene un largo camino espiritual, ¿no? Sí. Digamos así, y ella hace conferencias, tiene varios libros editados que las invito porque están libres en la web, en la página de Patti Sí, para leer, charlas, sí. conferencias. Y yo quería comenzar, Patti, preguntándote algo que me vine preguntando hace un tiempo. ¿Qué es la espiritualidad? Sí. Bueno, esa es una súper pregunta y creo que es una pregunta vital para los tiempos en que estamos, porque estamos en tiempos súper desafiantes a nivel planetario, a nivel de naciones, ¿ah? Y yo tengo la idea de que nos estamos jugando, en este momento estamos ante una bifurcación de camino, ¿ah? Y que puede llevarnos a aún más dolor y sufrimiento planetario, o reaccionamos y hacemos un vuelco, ¿ah? Me estoy refiriendo a que por primera vez, o en los últimos años, hemos estado viviendo con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con cambio climático, ¿ah? Cada vez se pone más fuerte la cosa y eso afecta a personas y poblaciones enteras, ¿ah? Y por otro lado, cierto, la línea que han ido tomando las distintas naciones mundiales, ¿ah? Se está jugando, me parece a mí, el tema entre o nos integramos en la visión de un mundo común de mayor bien para la mayoría, ¿ah? O cada uno se encierra en su pequeño grupo, organización, nación, país, luchando contra los otros para estar mejor. Por lo tanto, a mí me parece que estamos en un momento extremadamente delicado y es algo que me tiene personalmente muy ocupada y motivada para poder aportar en esa línea, ¿eh? Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de espiritualidad en los tiempos modernos, estamos hablando de algo que integra a las espiritualidades tradicionales, pero que tiene que ir más allá, ¿eh? ¿Por qué? Porque es necesario, creo que la única salida que tenemos como humanidad en este momento, en que se está incluso, pienso, como muchos otros, ¿cierto?, jugando la sobrevivencia de, además de muchas especies, estamos ante una tremenda extinción, la sobrevivencia de un número muy importante de seres humanos, en especial de aquellos que vienen, de las generaciones que vienen más adelante, ¿ah? Entonces, a mí me parece que la única salida que tenemos es una nueva espiritualidad, ¿ah? Yo estoy trabajando en esa reflexión, estoy escribiendo sobre eso, ¿ah? Pero una espiritualidad, y para ello tenemos que reinterpretar lo que es espiritualidad, cuyo fundamento no sea dogmático, no necesariamente esté dentro de un límite institucional, de normas, de reglas, de alguna religión específica, ¿ah?, o de creencias específicas, sino que de una espiritualidad que nos lleve a reconocer la pertenencia común a un ser uno, a la humanidad como un todo y al bien planetario como algo que está ligado a mi bien personal, ¿ah? Por lo tanto, yo entiendo espiritualidad como una conciencia de pertenecer a una totalidad mayor, en que el sentido de vida tiene que ver con la realización personal, pero también esa realización personal puesta al servicio del bien planetario, ¿ah? Y la espiritualidad tiene que ver con algo personal, interior, pero si eso no es un aporte a la sociedad, al mundo sociocultural, sociológico, político, no sirve. Es decir, tiene que ser una espiritualidad comprometida con el mundo, ¿ah? Sí. Entendiendo que la transformación personal
está ligada a la transformación del mundo. Creo que necesitamos un cambio cultural, social, de valores, de sentido de vida. Eso es espiritualidad. Eso te iba a decir, porque si normalmente construimos en base a condicionamientos, ¿no? Condicionamientos empezando por el país donde vivo, por la familia, los valores, condicionamiento valórico familiar, luego de la escuela, luego la universidad, luego la religión. ¿Cómo nos despojamos de esta piel para luego transformar, ¿no? Como una serpiente deja la piel anterior para una nueva integración de la espiritualidad? Porque desde mi experiencia, esto se da en estos últimos años, casi llegando a los 30 años, pero siempre ha sido en esto que dicen las constelaciones, siempre buscamos pertenecer. Y cuando tienes un intento de no pertenecer, por supuesto va anclándose una cuota de dolor porque te sientes no excluido, pero es un acto de valentía, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo hacemos esto de transformar la piel? Sí, yo creo que es un trabajo consciente. Y creo que me está hablando de un desafío muy de los 30, aquello que me estás diciendo, muy de la edad tuya, que es la tensión que hay entre seguir perteneciendo afectivamente y amorosamente al núcleo que me crió, al núcleo de mi familia de origen, pero dándome la libertad de tener una postura propia ante la vida. Creo que uno de los desafíos evolutivos fundamentales, es decir, me distingo de mi familia y de mis padres, hay cosas que comparto y cosas que no comparto, y por lo tanto hago un camino desde mí, pero eso no involucra un quiebre del vínculo amoroso. ¿Cómo puedo amar aun cuando no comparta muchas de tus cosas y pueda aún así reconocer el aporte que me hiciste y poder seguir encontrándome contigo en las cosas que me encuentro? Creo que ese es un primer desafío, yo diría psicológico, de la maduración psicológica de una persona que se logra parar ante la vida como sí mismo, sin por eso haber cortado efectivamente el vínculo afectivo con su familia. Ahora, este es un proceso que pasa por rupturas necesarias en algunas etapas y luego el reencuentro y la integración. Pero esa es como una nota a pie de página respecto de tu pregunta. Esto no viene ocurriendo hace tan poco tiempo como tú dices, un proceso que ha tomado más tiempo. Yo estoy en esto, en lo personal, hace más de 30, incluso 40 años. Y antes que mí hubieron otros. Sin embargo, ha ido dando cada vez más fuerza esta necesidad, ¿cierto?, de un encuentro, de un sentido vital más profundo. Y creo que tiene mucho que ver también, por un lado, con una maduración de conciencia humana y con estar sumidos en culturas y en sociedades que son tan materialistas y consumistas y que niegan tanto, ¿cierto?, algo que trasciende y que le dé sentido más profundo a la vida humana. Entonces, desde ahí se genera una búsqueda, desde ahí se genera, ¿cierto?, una comprensión de qué valores ancestrales, tribales, familiares yo pongo en duda para poder pararme y despojarme. Y eso yo por experiencia lo digo y por trabajar mucho conmigo y con otras personas, eso es un camino de toda la vida. A mí me parece que no hay como fórmulas mágicas, así digamos, cosas que te digan ya, haz esto y te vas a liberar para siempre, sino que es un proceso de trabajo personal, ¿cierto? Yo apoyo mucho el trabajo en grupo, porque en grupo nos pulimos los unos a los otros, de trabajar por un lado la conciencia de las prisiones que me encadenan y que no me permiten liberar aquello que más auténticamente me llama desde lo profundo, y eso es observar, ser consciente de mí, de mi historia,
de las cosas en que estoy atrapado, y ese es un trabajo diario. Y por otro lado, ¿cierto?, el trabajo de no perder el contacto con ese centro de serenidad y quietud interior que nos aporta el contacto con el alma, con el ser interno, con nuestro yo real, decirlo así. Y a propósito de esto que hablas, yo recuerdo que al principio de la escuela, cuando nos conocimos, leímos Una nueva tierra, de Cartole. Y este libro fue revelador porque en este capítulo del cuerpo del dolor, yo me preguntaba sobre si existe alguna esperanza de que podamos despejarnos de este cuerpo del dolor, o si es que siempre lo vamos a tener dentro, y el trabajo de toda la vida quizás sea solo estar conscientes de que existe sin esta esperanza de que lo vamos a resolver y lo vamos a sacar. Sí, yo creo que produce mucha tensión el tener como una expectativa de absolutos, de nunca más el cuerpo del dolor se va a activar en mí en algún momento. Esa expectativa creo que es pura tensión. Pero yo te puedo responder desde mi proceso personal, es la única respuesta que tengo. Y efectivamente, siendo una persona que inicié un camino con un cuerpo del dolor muy fuerte, y quizás por eso, cierto, eso es un incentivo para iniciar un camino, ya en una etapa de mayor madurez, yo te diría que dando muchas vueltas en espiral y habiendo pasado por las noches oscuras del alma necesarias en el camino, yo te diría que sí hay un alivianamiento liberación radical en algún momento o momento de eso que fue algo que tomó mucho tu energía. A mí en lo personal, y creo que quizás otros caminantes conscientes de larga data quizás tienen un testimonio parecido, muchas de las cosas que me pesaron en las décadas anteriores ya no me pesan, ya no están, y si emergen no me atrapan en absoluto. Y por lo tanto creo que si uno es persistente hay un proceso en el cual cada vez más se vive en relación con un centro, con un espacio luminoso, claro, en que la vida se pone al servicio, y ya el tema de uno no es tanto liberarse de los estados emocionales o el cuerpo del dolor que siempre te está atrapando. Para mí ya no es un tema fundamental. Y si está ahí, sí, por supuesto, los seres humanos somos humanos y siempre van a haber ciertas emociones, deseos, ya no juegan en mi vida un rol principal, en absoluto. ¿Es parte de la experiencia humana esto? Yo creo que es parte de la experiencia humana consciente, no de todas las personas. Yo creo que hay personas, y quizás la gran mayoría de los seres humanos, viven sumidos en el cuerpo del dolor sin jamás saber que existe siquiera, sin haberse nunca dado cuenta. Así que lo que distingue a una persona consciente es que comienza a darse cuenta de la prisión en que está. Y si se da cuenta de la prisión en que está, es porque hay algo de la persona que está ya fuera, intuyendo, sabiendo, observando o anhelando otra vida, una liberación, un espacio de conciencia de amplitud. Y ayer estaba viendo unos videos también tuyos del camino consciente en el día a día, ¿no? Y después de las enseñanzas que hablábamos sobre cómo incluso cepillarnos los dientes conscientemente, me gustaría que pueda ser como una luz lo que nos invites a meter como la pausa sagrada, ¿no? Esto en el día a día para estar más conectados con esto. Sí, sí. Mira, yo considero que hay dos prácticas que son indispensables para una persona que está haciendo un camino consciente y persistente y con una firme voluntad de ir hacia establecer otra calidad de vida interior en sí mismo. Uno de ellos es la meditación despojada de todos sus ropajes, o sea, quiero decir, despojada de la cosa mística, de las palabras sagradas, de las devociones a maestros particulares,
más bien la meditación como un espacio de encuentro interior, ¿cierto? De depuración interior, donde mi mente y mi conciencia se van focalizando, abriendo un espacio sereno dentro de mí, porque me parece que es súper importante conocer que eso existe en mí. ¿Cómo voy a ir a algo que no sé que existe en mí? La meditación me da la experiencia. Ahora, quiero decir que la meditación es difícil. Si alguien al ver esto piensa es que a mí me cuesta mucho, solo quiero decir que a todo el mundo le cuesta mucho, que todo y que los resultados de meditación está comprobado por neurociencia. Si se practica, por ejemplo, creo que 45 días seguidos, 20 minutos diarios, se empiezan a ver los efectos. Por lo tanto, la meditación entendida como quietud, centración, focalizarse en la respiración, observar los pensamientos, es una práctica absolutamente necesaria para un caminante. Eso por un lado. Y por otro lado, el trabajo no se puede hacer como algo que se hace una vez al día, como el momento en el día en que medito, el momento en el día en que, no sé, para la gente que está voy al templo, hago yoga. No, tiene que hacerse todo el día. Es algo transversal y todo el día es lo que tú estás mencionando, y ese todo el día requiere una práctica que es simple, pero nos cuesta porque nuestra mente suele ser muy dispersa y neurotizada y controladora y qué sé yo. Entonces ese día a día es simplemente estar presente con la mejor voluntad, poniendo lo mejor de ti en cada momento y sacando todo lo que no sea estar en ese momento con lo mejor de ti en ese momento. Esto es casi una práctica de transformar cada vivencia diaria en una especie de ritual, de algo sagrado. Sagrado lavarse los dientes, sagrado tomarse una ducha, almorzar, conversar con alguien. O sea, estás ahí, tan ahí, y toda tu persona, que eso transforma el momento en algo inevitablemente radiante, encantador, presente. Esta práctica es fundamental. Eso, cierto, es lo que trabaja mindfulness, presencia plena, etcétera. Es una práctica que se ha divulgado mucho y que es muy importante irla profundizando. Porque bueno, al menos lo que yo he escuchado y escuchaba mucho antes, ¿no? Es como el tiempo para mí misma. El tiempo para mí misma es, no sé, hacer deporte, pero con los audífonos, o al tiempo para mí misma ir al salón de belleza, pero, ¿me entiendes? Como el tiempo para mí misma no estaba en mi cabeza que era un tiempo de reflexión. Para mí es, en mis palabras es eso, de auto preguntarme cosas que no tienen respuesta, la mayoría, pero eso, el tiempo para uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que en una cultura que es el tipo de cultura que nosotros tenemos, el tiempo para mí misma también se transforma en un deber y en un tiempo productivo, donde mejoras tu imagen, donde qué sé yo, trabajas los músculos, donde te ocupas de ti, desde la apariencia, desde el éxito, de eso, pero no te estás ocupando de tu ser, de tu ritmo, de tu armonía interior. Por lo tanto, aquí estamos en un concepto muy distinto. De hecho, cuando tú trabajas en tu interioridad, sí, te estás ocupando de ti misma en el sentido más profundo, y eso tiene un beneficio para todos enorme. Es muy distinto estar en una buena calidad interior con otro que estar en una mala calidad interior con otro. Entonces, no hay una ruptura entre ocuparme de mí mismo y mi entrega al mundo, porque yo voy a estar en el mundo, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, de una mejor manera si estoy en una calidad interior más luminosa. Patti, y para terminar, sí. Hay una esperanza para esta humanidad. ¿Hay esperanza para un cambio? Toda la esperanza. Y yo, lo que yo hago es llamar a las personas conscientes. Yo creo que en este momento uno no puede ser tibio.
tibio, no estoy hablando de irse a vivir a lo alto de la montaña, de tomar elecciones, estoy hablando fundamental, porque uno se puede ir a vivir a lo alto de la montaña y seguir con la misma neurosis, seguir con lo mismo, o sea, estoy hablando, en realidad no se puede ser tibio en el sentido de comprender que en la medida en que yo hago un trabajo y yo voy haciendo transformaciones en mí hacia una liberación, ¿cierto?, de mis propias trabas, egoísmo, ansiedades, temores, etcétera. En la medida que me voy liberando de eso y voy poniendo en la vida, en lo cotidiano, en la conciencia de mi quehacer, en mi trabajo, otra calidad, estoy aportando al mundo. Si yo no hago eso y si yo sigo en el carril automatizado, corriendo todo el día, estresado, irritable, lleno de rollo en la cabeza, en el fondo estoy preservando un estado de cosas que nos puede llevar a mucho dolor y mucho sufrimiento humano. Creo que es muy importante hoy día jugársela en un trabajo de calidad personal y de aportar con lo que uno hace en el mundo. Ya, Patti. Muchas gracias. Gracias. Ha sido muy bonito. Muchas gracias. Esta conversación. Y nada, nos vemos pronto. Chao, chao, chao.